Túnez, mayo de 1943. El desierto aquella mañana parecía menos un campo de batalla que un cementerio del orgullo. El sol colgaba bajo, proyectando una neblina fundida sobre las dunas donde las últimas columnas del Afrika Korps permanecían inmóviles, silenciosas, derrotadas, relucientes bajo el calor. El polvo se adhería a sus uniformes, la tela gris hierro, ahora desvaída al color de la arena. Habían combatido a través de medio continente, desde el Alamein hasta Túnez. Pero ya no quedaba a dónde marchar. El cordón aliado se había cerrado como tapa de hierro. Tras 2 años de guerra brutal en el desierto, las fuerzas del Eje en África del Norte se rindieron, casi 250.000 de hombres, una de las capitulaciones masivas más grandes de la historia moderna. Los oficiales alemanes, entrenados para morir antes que rendirse, ahora estaban de pie en incredulidad, cascos bajo el brazo, rostros hundidos por agotamiento y polvo. Entre ellos, el mariscal de campo Hans-Jürgen von Arnim, sucesor de Rommel, alguna vez celebrado en los periódicos de Berlín como el León de Túnez. Ya no quedaban rugidos, solo el leve tintineo de medallas contra botones cuando se entregó a la primera armada británica. Sus ojos se ocultaban tras gafas de montura de acero, pero su voz era firme al pedir los papeles de rendición. «Es mejor perder honor que hombres», murmuró. Las palabras se le atragantaron como arena. A su alrededor, oficiales de Estado Mayor evitaban mirarse, inseguros si presenciaban cobardía o valentía. El viento del desierto se levantó, esparciendo papeles, tazas de lata y fragmentos de una radio rota. A lo lejos, un tanque americano aceleró, un Sherman M4A1, su torreta reluciendo como espejo bajo el sol implacable. Para los aliados, era una victoria largamente esperada. La campaña norteafricana costó a británicos y americanos más de 70.000 bajas. Para los alemanes, humillación. La propaganda de Berlín prometió triunfo y gloria, la marcha al Suez, la caída de El Cairo. Ahora, los hombres que cantaron marchas en las dunas eran marchados hacia la cautividad. Aún en la rendición, había disciplina. Columnas de prisioneros alemanes avanzaban en orden perfecto, rifles apilados con cuidado, botas resonando en el polvo como si aún desfilaran. Muchos esperaban castigo o burla pública. Las emisiones nazis pintaron a los americanos como bárbaros groseros, brutales, mecánicos, sin honor, los harán trabajar como ganado, advirtió un oficial semanas antes. Pero al llegar a las líneas aliadas, se sorprendieron. Médicos americanos atendían a heridos alemanes con el mismo cuidado que a los suyos. Cantimploras pasaban de mano en mano bajo el mismo sol abrasador. Un soldado de apenas 19 años susurró a su amigo: «Si esta es la derrota, sabe diferente a lo que nos dijeron». Los prisioneros fueron reunidos en campos improvisados cerca de Bizerta y Argel. Desde allí, los americanos iniciaron la monumental tarea de trasladar decenas de miles de soldados del Eje a través del Atlántico, un milagro logístico. El Comando de Transporte del Ejército requisó barcos de tropas y convirtió buques Liberty, cada uno capaz de llevar varios miles de hombres. Para evitar submarinos, convoys zigzagueaban hacia el oeste, escoltados por destructores. Los soldados capturados, que temieron bombas aliadas, ahora confiaban en ellas para proteger los barcos en que viajaban. Von Arnim fue embarcado en el USS Monterey, junto a varios generales y oficiales. El cruce duró casi 2 semanas. Para hombres acostumbrados a dar órdenes, no quedaba nada que hacer salvo mirar el horizonte. Conversaciones susurradas. Dignidad mantenida por rutina, uniformes planchados, botas lustradas, saludos intercambiados. Pero bajo la disciplina latía inquietud. ¿A dónde iban? ¿Qué sería de ellos? ¿Los desfilarían como trofeos? El comedor del barco servía 2 veces al día, frijoles, pan, a veces una porción de pastel de manzana. Comida simple, pero mucho mejor que las raciones saladas del desierto. Algunos rechazaron al principio por orgullo. Otros comieron en silencio, avergonzados de su hambre. Al tercer día, un sargento americano pasó por su mesa y, con sonrisa, dejó una botella de ketchup. Pensé que querrían sabor. Los alemanes se miraron confundidos, esperando burla. No llegó. De noche, el Atlántico se agitaba como ser vivo, olas golpeando el casco con golpes rítmicos. Von Arnim estaba en cubierta, abrigo abotonado contra el viento. Las estrellas se extendían infinitas, libres, diferentes. Detrás, un joven mayor preguntó quedamente:
¿Cree que nos tratarán como prisioneros o como hombres? Von Arnim no respondió de inmediato. Su aliento formaba fantasmas en el aire frío. Finalmente, veremos qué clase de hombres son. Al llegar a la costa este de Estados Unidos, desembarcaron bajo fuerte seguridad, pero sin hostilidad. Sin abucheos, sin fotógrafos de prensa, sin desfile propagandístico. En cambio, había autobuses civiles, no camiones, esperando para llevarlos tierra adentro. Guardias con uniformes limpios hablaban sin malicia. Uno ayudó a un coronel alemán mayor a bajar su maleta por la pasarela. El mariscal notó el gesto y dijo suave: no bárbaros. Les informaron que su destino era un centro de retención en el sur americano. Ninguno había visto el Deep South, salvo en postales o películas. La palabra Mississippi despertó curiosidad. Para muchos alemanes, sonaba casi mítica: pantanos, campos de algodón, sonido de jazz. Mientras el tren cortaba colinas verdes, los prisioneros miraban por ventanas enrejadas, esperando hostilidad local. En cambio, vieron niños saludando desde porches y granjeros quitándose el sombrero al pasar los vagones. La ironía era inescapable: hombres que invadieron continentes ahora eran bienvenidos en una nación que alguna vez ridiculizaron como materialista y blanda. El tren avanzó por bosques y campos hasta detenerse cerca de Clinton, Mississippi, un pueblo tranquilo de casas de madera y caminos de arcilla roja. Más allá de un grupo de pinos estaba su nuevo mundo, Camp Clinton, uno de los centros de máxima seguridad para oficiales y generales. Al desembarcar, no los recibieron guardias gruñendo, sino olor a pan horneándose cerca. El aire era húmedo, cargado de aroma a pino y tierra tras lluvia. Un sargento repartió papelitos con reglas del campo en inglés y alemán. Al final, serán tratados según la Convención de Ginebra. Su conducta determinará sus privilegios. Por un largo momento, nadie habló. Luego un capitán rió amargamente: ¿privilegios? Ahora somos huéspedes. Pero Arnim no respondió. Su mirada vagó hacia la lejana sala comedor donde humo subía de chimeneas. En algún lugar, manos invisibles cocinaban. El mariscal ajustó su gorra, voz callada pero firme: si pretenden ganar la guerra así, tal vez ya lo hicieron. Y cuando la puerta del campo se abrió con un chirrido bajo, los oficiales alemanes entraron, no a la cautividad, sino a una extraña forma de civilidad que ninguno estaba preparado para enfrentar. El sol se hundió tras los árboles, proyectando largas sombras sobre la tierra de Mississippi. Por primera vez en años, olía a cena, no a pólvora. La guerra, parecía, había cambiado de forma. Amaneció suavemente sobre los pinos de Mississippi. Niebla subía de la hierba húmeda, enroscándose en las cercas de alambre. Pájaros cantaban más allá de las torres de vigilancia, ajenos a la guerra que trajo a estos extraños. Dentro del campo, hombres de uniformes grises se levantaron de literas, doblando mantas con precisión militar. Los oficiales alemanes despertaban no con disparos o gritos, sino con campana matutina y aroma a café. Era desorientador, casi obsceno, que la cautividad comenzara con comodidad. El mariscal Hans-Jürgen von Arnim se sentó al borde de su catre, espalda recta, rostro ilegible. A su alrededor, oficiales se movían quedamente, como si cualquier ruido pudiera romper la extraña paz. Los barracones de madera eran cálidos, el piso barrido, el aire con leve aroma a jabón. Sobre una mesita, jarra de agua y hogaza de pan. No era mucho, pero tras el desierto, tras meses de polvo y hambre, parecía lujo. «Quieren mantenernos vivos», murmuró un oficial. Von Arnim no respondió. Aún escuchaba la risa de un guardia americano afuera. Era la risa, no las cercas, lo que más lo inquietaba. Afuera, Camp Clinton parecía casi pastoral, filas de barracones entre pinos y campos abiertos. Había diamante de béisbol, pequeña biblioteca, incluso capilla. Las cercas relucían al sol, más simbólicas que amenazantes. Pocos intentaron escapar. La mayoría sabía que no había a dónde ir. La guerra estaba a un océano de distancia. Los locales, corteses pero vigilantes, se acostumbraron a ver alemanes marchar en filas para el pase de lista matutino. Eran más altos de lo esperado, muchos rubios, muchos callados, y saludaban a oficiales americanos con la misma crispación que reservaban para Berlín. El ejército de Estados Unidos administraba sus campos POW según la Convención de Ginebra al pie de la letra.
Cada prisionero recibía las mismas raciones que un soldado americano, unas 3000 calorías diarias. Igualdad por regla, no por sentimiento, pero el efecto era impactante. Los oficiales alemanes llegaron demacrados. En semanas, recuperaron color, incluso risa. Reportes del campo notarían después que muchos POW ganaron peso en cautividad, estadística que enfureció a algunos civiles americanos, pero impresionó quedamente a otros. Los guardias eran jóvenes, apenas entrenados, a menudo estudiantes o hijos de granjeros esperando reasignación. Llamaban a los alemanes Krauts con familiaridad burlona, no odio. Algunos hasta simpatizaron. Jugaban ajedrez, leían Goethe, construían muebles con madera de desecho. El soldado William Davis escribió en su diario: "Saludan mejor que nosotros. Algunos te dan las gracias al recibir comida. Cosa extraña, el respeto. Difícil odiar a quien te mira a los ojos y dice gracias". En la sala comedor, la primera comida se servía a las 7 en punto, mesas largas, bandejas limpias, cubiertos de acero. Ruido de metal y murmullo de voces extranjeras llenaba el aire. Cuando entraron los oficiales alemanes, la conversación se apagó un momento. Un cocinero americano, delantal enharinado, los saludó: "Adelante, caballeros", como si fueran clientes en un diner. En el menú, huevos revueltos, tostadas, café negro. Algunos alemanes dudaron, esperando órdenes que nunca llegaron. Entonces von Arnim avanzó, tomó su bandeja y asintió cortés al cocinero. Gesto pequeño, pero rompió el hechizo. La fila avanzó, la sala se llenó de tenedores cautelosos. El sabor era simple, honesto, pero para hombres que sobrevivieron con media ración y polvo del desierto, casi trascendente. Un coronel cerró los ojos al primer sorbo de café, dejando que el calor se extendiera como misericordia. Al otro lado de la mesa, otro oficial rió quedamente, negando con cabeza: "El Führer debió enviarnos aquí hace meses". El comentario provocó risas nerviosas. Incluso el humor ahora parecía peligroso. Von Arnim no dijo nada, aunque una chispa de diversión tocó sus labios. La vida en cautividad desarrolló su ritmo, mañanas de ejercicio, tardes de trabajo o estudio. Los alemanes construyeron invernaderos, pintaron paisajes, dieron clases de idiomas. Algunos trabajaron en granjas cercanas, cosechando algodón y papas bajo supervisión. Trabajaban eficientemente, a veces cantando canciones populares. Granjeros locales, al principio suspicaces, comenzaron a llevarles agua y galletas. Una mujer de Mississippi dijo a un periódico: "Son solo chicos, los más educados de la iglesia. Creo que arreglarían mi tejado si se los pidiera". Pero bajo la civilidad latía inquietud. Noticias de la guerra llegaban lentamente, fragmentos de radio, periódicos americanos pasados de mano en mano. Reportes de bombardeos en Hamburgo y Colonia generaban tensión. De noche, oficiales se reunían en barracones para discutir rumores. ¿Perdía Alemania? ¿Colapsaba el Reich? Nadie lo decía abiertamente, pero el silencio entre frases se hacía más pesado cada semana. Von Arnim mantenía compostura, aunque dentro sentía la lenta desintegración de todo por lo que vivió. Sirvió a un imperio que prometió orden y grandeza. Ahora estaba en un campo donde sus captores lo trataban mejor que su propio régimen a sus soldados. Una tarde, caminando cerca de la cerca, se detuvo a ver a un guardia americano lanzar una pelota de béisbol. El movimiento era suelto, fácil, alegre. Era la misma energía que animó a los aliados en Túnez, su extraña capacidad de pelear ferozmente y vivir liviano. Un joven teniente a su lado habló suave: "Ganan porque juegan". Von Arnim no respondió, pero sabía que tenía razón. Cartas de casa llegaban lentas, censuradas, demoradas. Cuando llegaban, se leían en silencio. Algunas hablaban de ciudades bombardeadas, otras de familias desplazadas o desaparecidas. Por primera vez, los prisioneros comprendieron que el mundo por el que lucharon tal vez ya no existía. La arrogancia que sostuvo sus mentones altos comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo más callado, reflexión, incluso vergüenza. Aún así, hallaron dignidad en pequeños actos: uniformes planchados, tabaco compartido, palabras inglesas traducidas en cuadernos alemanes. Para otoño, los ritmos de la cautividad parecían casi ordinarios. El campo se volvió una pequeña sociedad surreal, mitad militar, mitad granja.
Hubo torneos de ajedrez, concursos de arte, incluso coro navideño. Los domingos, los americanos permitían a los alemanes asistir a misa en la capilla. Himnos en 2 idiomas subían juntos al aire con aroma a pino, armonizando de formas que la política nunca pudo. Pero la verdadera transformación fue más lenta, más sutil. Los hombres que marcharon por África en formación perfecta, ahora hacían fila para la cena con paciencia escolar. No había discursos, banderas, himnos, solo sonido de bandejas deslizándose y voz diciendo, siguiente. Una noche, mientras Von Arnim hacía fila, un guardia señaló la cocina con sonrisa, mañana servimos roast beef al estilo sureño. El mariscal alzó una ceja, roast beef. Sí, señor. Muy bueno. Von Arnim avanzó, botas resonando en el piso de madera. Detrás, oficiales lo siguieron, algunos sonriendo leve, otros susurrando sobre la extraña decencia de sus captores. Afuera, el sol se hundió sobre colinas de Mississippi, pintando el campo de oro. El aire llevaba aroma inconfundible de carne asándose. Por un breve momento desorientador, olía a hogar. Y cuando sonó la corneta de la noche, marcando otro día de cautividad sin crueldad, un pensamiento callado comenzó a sentarse entre los prisioneros, tal vez la derrota no siempre venía en cadenas. A veces venía con aroma a cena. La noche olía a lluvia y carne asada. Dentro de la sala comedor de Camp Clinton, el aire vibraba con calor subiendo de bandejas de acero. Sonido de cucharón golpeando ollas y murmullo bajo de 100 conversaciones en 2 idiomas. Los oficiales alemanes entraron como cada noche, callados, compuestos, botas lustradas, disciplina intacta incluso en cautividad. Pero esta noche, algo era diferente. El aroma era rico, desconocido, carne cocida lentamente en gravy marrón, puré de papas con mantequilla, pan de maíz dorado bajo lámparas. Los americanos decidieron servir una cena sureña completa. El mariscal Von Arnim estaba cerca del frente de la fila, manos detrás de la espalda. Había comido en salones de mármol, banquetes en Berlín, recepciones en Roma, pero nunca hizo fila por comida. El cocinero americano, hombre ancho con ojos cansados y raya de harina en delantal, lo saludó con asentimiento, buenas noches, señor. Deslizó bandeja cargada de roast beef, judías verdes y porción de pastel de manzana, espero tenga hambre. Von Arnim dudó, casi sin saber qué decir. Asintió rígido, danke. El cocinero sonrió, de nada, general. Era la primera vez que un americano lo llamaba así. Llevó su bandeja a mesa cerca de la ventana y se sentó entre oficiales. Por un momento, nadie tocó la comida. El silencio era casi reverente. Vapor subía, mezclándose con aroma a café y lluvia entrando por postigos abiertos. Afuera, truenos rodaban suaves sobre colinas. Un coronel, cabello aún cortado con precisión militar, rompió el hechizo, roast beef, dijo en alemán, casi riendo. Había olvidado cómo olía. Otro oficial probó un bocado, luego dejó el tenedor lentamente, expresión ilegible, sabe mejor que banquetes. Las palabras quedaron en el aire. Alguien rió, pero nadie discrepó. Todos comieron entonces, silenciosos, metódicos, como si el acto tuviera peso. Von Arnim masticaba lento, mente oscilando entre incredulidad y reflexión. Textura de la carne, calor del pan, dulzor del pastel. Eran cosas que conoció antes de la guerra, antes del desierto, antes de que el Reich convirtiera ambición en hambre. Ahora, en el corazón del territorio enemigo, le eran devueltas, despojadas de arrogancia y ceremonia. Los guardias americanos observaban desde lejos, apoyados en el marco. No veían hostilidad en sus prisioneros, solo hombres saboreando comida como náufragos. El soldado William Davis susurró a su amigo, parece que alimentamos reyes. Su amigo se encogió de hombros, tal vez ese sea el truco. Alimenta a un hombre mejor de lo que él se alimentó, y empieza a preguntarse quiénes son los verdaderos civilizados. Al otro lado de la sala, un mayor alemán mayor, antes aristócrata de Hannover, se limpió la boca con servilleta y miró a Von Arnim. ¿Cree que esto es bondad o estrategia? El mariscal no levantó la vista, ambas. Y tal vez por eso es efectivo. Tras la cena, oficiales se demoraron en la sala, reacios a irse. Lluvia golpeaba suave las ventanas. Alguien tocó armónica, melodía lenta, mitad nana, mitad rendición.
Un sargento americano entró quedamente, recogió bandejas, asintiendo respetuoso al pasar. Al llegar a la mesa de Von Arnim, el mariscal miró arriba. «Dígame, sargento, ¿tratan así a todos los prisioneros?» El hombre sonrió leve, «Solo a los que se portan bien». Tras pausa, «Ustedes parecieron apreciar una buena comida». Von Arnim estudió su rostro. No había malicia, solo decencia cansada que no podía despreciar ni ignorar. «Sí», dijo finalmente. «Habíamos olvidado cómo era». En los días siguientes, la frase se extendió por el campo: «Sabe mejor que banquetes». Se repetía mitad en broma, mitad en asombro, susurrada entre barracones, garabateada en cartas que nunca llegarían a Alemania. La ironía era imposible de ignorar. Generales del Tercer Reich, que cenaron bajo candelabros, ahora alabando la cocina de sus enemigos. Pero bajo el humor latía algo más profundo, reconocimiento de que la civilización no se medía en medallas o saludos, sino en cómo se trataba a quienes se podía aplastar. Oficiales americanos tomaron nota. Reportes a Washington describieron la notable disciplina y cooperación de los POW alemanes. El ánimo es alto, en gran parte por condiciones humanas y comida decente. Lo que los burócratas no registraron fue el cambio psicológico dentro de esas cercas. El orgullo se disolvía, reemplazado por respeto inquieto. La guerra les enseñó a odiar al enemigo. La cautividad les enseñaba a entenderlo. Algunas noches, oficiales americanos y alemanes se sentaban cerca de la cerca, fumando en silencio compañero. Hablaban poco de política. Comparaban clima, recuerdos de infancia, incluso recetas. Una noche, un capitán americano preguntó a Von Arnim cuál era su plato favorito en Alemania: estofado de venado. El capitán rió: «Aquí también tenemos venados. Tal vez hagamos uno algún día». Von Arnim casi sonrió: «Si aún estamos aquí cuando llegue la temporada, quizá ayude». Pero no todos aceptaron esta nueva civilidad. Entre oficiales jóvenes, aún leales a Hitler, crecieron susurros de vergüenza y resentimiento. «Nos engordan como ganado», dijo un teniente con amargura. «Quieren quebrarnos con bondad», convino otro. «Quieren que los admiremos, que olvidemos quiénes somos». Von Arnim oyó una noche y los silenció con mirada: «Si la bondad los quiebra, tal vez ya están quebrados». Regresó a su catre inquieto, mente girando. ¿Qué significaba perder una guerra y aún ser tratado con dignidad? ¿Era misericordia o burla? ¿O lección? Pensó en los incontables hombres que comandó, en la arrogancia que los llevó a desiertos y muerte. Tal vez los americanos entendían algo que el Reich nunca hizo, que el poder no necesitaba crueldad para afirmarse. Días se volvieron semanas. Oficiales alemanes comenzaron a ofrecerse para más trabajo: reparar cercas, cuidar jardines, pintar murales. Una mañana, un reportero americano los fotografió sonriendo mientras construían mesas de picnic. La imagen aparecería después en periódicos con pie: nazis disfrutando cautividad en América. Funcionarios de Washington se inquietaron por la óptica, pero el ejército se mantuvo firme: alimentamos decencia. Eso también es un arma. En la última noche de verano, sirvieron otro festín: pollo frito, vegetales, café, pastel. El ambiente era casi festivo. El cocinero bromeaba con prisioneros como si fueran vecinos, no enemigos. Cuando Von Arnim se levantó para irse, se volvió a la cocina y dijo en inglés cuidadoso: «Dígales a sus hombres que es mejor que banquetes». El cocinero sonrió: «Lo tomaré como cumplido, señor». Afuera, el aire era fresco y dulce. Los hombres regresaron a barracones bajo luna pálida, sombras alargándose en grava. A lo lejos, silbato de tren llamó en la noche, recordatorio de que la guerra aún rugía al otro lado del océano. Von Arnim se detuvo, mirando hacia el sonido, rostro ilegible. «Algún día», dijo quedamente, «nos alimentarán de regreso a casa también». Y cuando el silbato se desvaneció en la oscuridad de Mississippi, comprendió que el arma más peligrosa que enfrentó en esta guerra no fue bomba ni bala. Fue la generosidad. Para 1945, la guerra que devoró continentes agonizaba, pero su eco aún llegaba a través de océanos al mundo perfumado de pinos de Camp Clinton. La primavera llegó temprano ese año. Campos alrededor del compound relucían verdes de nuevo, el aire ya no llevaba el sabor metálico del miedo. Para la mayoría de prisioneros alemanes, el tiempo comenzó a moverse distinto, ya no medido por batallas u órdenes, sino por comidas,
cartas y ritmo lento del trabajo. Eran soldados sin guerra, y en su quietud, algo comenzó a cambiar dentro de ellos. El mariscal von Arnim había cambiado de formas que su yo joven habría encontrado impensables. La rigidez de su uniforme permanecía, pero ahora había suavidad en su expresión, aceptación que solo se aprende con pérdida. Cada mañana caminaba el perímetro del campo con cuaderno bajo el brazo. Anotaba clima, nombres de pájaros, acentos extraños de guardias americanos. Una vez, cuando un viejo sargento le ofreció café, lo tomó sin dudar. Es mejor, dijo con leve sonrisa, que las raciones que dimos a nuestros propios hombres. Los americanos también lo notaron. Camp Clinton dejó de ser prisión y se volvió espejo, lugar donde cautivos y captores enfrentaban pequeñas absurdidades de la guerra. Los guardias admiraban la disciplina alemana. Los alemanes envidiaban la desenvoltura americana. No era amistad, no del todo, pero era algo peligrosamente cercano. Los fines de semana jugaban béisbol juntos. Aunque los alemanes nunca entendieron del todo las reglas, su precisión los hacía lanzadores formidables. Cuando uno conectó pelota limpia sobre la cerca, los americanos aplaudieron sin ironía. La cerca, después de todo, ya no era muro. Era límite de entendimiento. Noticias de Europa llegaban por periódicos y radio, rumores del búnker de Hitler, ciudades colapsando, Berlín en ruinas. Los prisioneros escuchaban en silencio. Uno a uno, sus ilusiones se derrumbaron. Hombres que juraron lealtad al Führer ahora miraban el piso de tierra, avergonzados de lo hecho en su nombre. Algunos lloraban callados de noche. Otros buscaban la capilla, donde capellán americano ofrecía palabras que no necesitaban traducción. Incluso von Arnim, que nunca se vio rezar, se sentó una noche en el banco trasero, gorra en manos, mirada fija en cruz de madera. Fue entonces que comenzó la verdadera victoria, no la medida en tierra o banderas, sino en la lenta restauración de la conciencia. Los americanos, guiados por la Convención de Ginebra y algo más profundo que la ley, trataron a sus prisioneros con humanidad casi desafiante. Les pagaban pequeño salario por trabajo, enseñaban inglés, permitían conferencias sobre democracia. Al principio, oficiales se burlaron, descartándolo como propaganda. Pronto, curiosidad reemplazó cinismo. Preguntaban. Debatían política con guardias. Hablaban del futuro, no de conquista, sino de reconstrucción. Von Arnim mismo lideró estas discusiones. Reunía a oficiales jóvenes a la sombra de la sala comedor, hablando no como comandante, sino como hombre que vio el costo de la obediencia. Los americanos pelean diferente. Creen en lo que defienden, y alimentan incluso a sus enemigos. Eso es fuerza, no debilidad. Sus palabras pesaban más que cualquier conferencia. Hombres que adoraron jerarquía comenzaron a estudiar democracia. Escribieron ensayos, sostuvieron debates, incluso esbozaron visiones de Alemania renacida de las cenizas. La biblioteca del campo se volvió su nueva línea de frente. Libros reemplazaron rifles. Hemingway y Steinbeck pasaron entre manos antes manchadas de aceite de arma. En un reporte a Washington, inspector visitante escribió: "No es con castigo que cambiamos a estos hombres, sino con la insistencia callada de la justicia". Tenía razón. La reeducación de la mente alemana no ocurrió con discursos. Ocurrió con sabor de pan de maíz, calor de apretón de manos, comprensión de que libertad no era crueldad disfrazada. Aún así, no todos los corazones se ablandaron. Pequeña facción de irreductibles se aferró a su vieja fe, burlándose de gratitud de compañeros. Los llamaron traidores al orgullo. Una noche estalló discusión entre dos oficiales: "Te sientas aquí comiendo comida americana y lo llamas justicia", gritó el más joven. "Deshonras nuestra bandera". Von Arnim se levantó, voz baja pero afilada: "La bandera de la que hablas fue llevada por niños a tumbas. Si la decencia te avergüenza, tal vez la vergüenza sea tu primer paso hacia redención". La sala cayó. El joven se fue sin otra palabra. Cuando la guerra en Europa terminó, el campo comenzó a cambiar. Guardias recibieron nuevas órdenes: preparar repatriación. Prisioneros empacaron pocas pertenencias, cartas, dibujos, recuerdos tallados a mano. Algunos lloraron, otros miraron horizonte en incredulidad callada. Iban a casa, a nación irreconocible, despojada de todo salvo memoria. Pero bajo su dolor había gratitud.
Un oficial dijo suave, nos derrotaron sin odio. Tal vez por eso nunca perderán de verdad. En la última noche antes de partir, los americanos organizaron pequeña cena de despedida. Mesas largas bajo pinos al aire libre. El mismo cocinero que sirvió roast beef ahora llevaba bandejas de estofado y pan. Oficiales alemanes se pusieron de pie cuando entró el comandante americano. Alzó vaso de té helado. Caballeros, esta guerra se llevó demasiados buenos hombres de ambos lados. Espero que al volver recuerden cómo los tratamos, no como enemigos, sino como hombres. El aplauso que siguió fue suave, dudoso, pero sincero. Por breve momento, la guerra pareció imposiblemente lejana. Esa noche, von Arnim se sentó afuera de su barracón, fumando último cigarrillo. Luciérnagas flotaban en aire cálido, luz parpadeando como estrellas olvidadas. Pensó en desiertos de África, rugido de tanques, mapas infinitos marcados con flechas rojas. Todo parecía sin sentido ahora. Lo que perduraba no era conquista, sino compasión, memoria de nación que lo combatió con dignidad y, al hacerlo, desarmó su odio más completamente que cualquier desfile de victoria. Al amanecer, prisioneros marcharon a camiones esperando más allá de la puerta. Americanos los saludaron al pasar. Algunos alemanes devolvieron el gesto. Von Arnim fue el último en irse. Se detuvo en la puerta, volviéndose a mirar una vez más el campo que lo tuvo cautivo y liberó algo dentro de él que no sabía estaba encadenado. Años después, en entrevista, le preguntaron qué recordaba más de su cautividad. No mencionó cercas ni guardias. Solo dijo, nos dieron comida y nos devolvieron nuestra humanidad. Y así, en los campos callados de Mississippi, lejos de ciudades bombardeadas y discursos de Europa, América ganó una guerra diferente, victoria escrita no en sangre, sino en pan.